Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy nos acompaña el doctor Luis Manuel Sánchez Pereda. Él es médico con una especialidad en oftalmología y una alta especialidad en retina y vitrio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, todo lo contrario. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para empezar me gustaría que nos platicaras qué es y qué hace un oftalmólogo con especialidad en retina y vitrio. Claro, bueno, primero, la formación en oftalmología, pues son 3 años, es, digamos, toda patología o toda enfermedad relacionada con el ojo, desde situaciones de refracción, como es, pues, lo más habitual, ¿no? Lentes, pero también cualquier enfermedad o alteración, tanto en la superficie del ojo, que puede ser la famosa conjuntivitis, alguna irritación a nivel de los párpados, o alguna otra situación como ya sean pues inflamación dentro del ojo, un problema como las muy frecuentes cataratas y pues el especialista en retina lo que hacemos es una formación adicional de 2 años en la cual tratamos específicamente enfermedades, problemas que afecten esta zona del ojo que es pues básicamente la cobertura interna de la parte de atrás del ojo, vamos a decirlo, es una capa transparente de células que lo que hace es agarrar la luz como tal y por medio de un proceso generar esos impulsos que van a ir a nuestro cerebro y lo cual va a generar la visión. Ok. En tu día a día, ¿cuáles dirías que son tus principales motivos de consulta con los que acuden contigo? Okay. Bueno, hablando de la oftalmología en general, porque creo que es gran parte de lo que llega, es pues problemas de alergia, problemas de ojo seco, alguien que requiere lentes o un proceso de graduación. Y hablando más específicamente de la retina, pues lo que vemos son muchas veces pacientes con diabetes, porque bueno, si bien afecta todo el, todo el cuerpo. En los ojos vemos una complicación muy seria que deteriora de manera importante la visión, incluso pues en población económicamente activa y más en un lugar como México, donde hay una gran cantidad de diabéticos, pues es la primera causa de ceguera o pérdida visual importante en personas en edad económicamente activa, aquellos que trabajan. Ujú. Entonces, personas con diabetes, personas con miopía, si tienen miopía muy alta, pues esto también llega a generar algo de degeneración o alteraciones en la parte de la retina. Estos pacientes también los vemos. Y bueno, muy común, personas ya mayores que tienen la degeneración macular relacionada con la edad. Eh, Otro motivo y muy particular de la atención y del interés de, bueno, del especialista en retina sería un desprendimiento de retina, que este lo vemos en aquellas personas que tienen diabetes muy avanzada en el ojo puede causar un desprendimiento de retina, pero también otras personas, ya sea, digamos, por ciertos riesgos inherentes a su persona, un golpe o aquellos que tienen la miopía, una miopía importante, pues también pueden generar un agujero en su retina y que esto nos lleve a un desprendimiento de retina. Eso es pues prácticamente lo que más vemos habitualmente. Ok. Veo que mencionas la parte de la diabetes y creo que este es un tema que mucha gente pues le interesa y tiene como mucho desconocimiento. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre cómo se da esta afección de la retina en la diabetes y por qué pasa? Sí, claro. Bueno, lo primero es que, como todo a nivel del cuerpo humano, digamos, la diabetes va lastimando las venas, sobre todo las venas muy pequeñas que llegan corazón, riñón, cerebro, pero también a los ojos. Ujú. Los ojos, la retina particularmente ocupa muchísimo oxígeno. Es muy poquito tejido, es muy chiquito el ojo. Sin embargo, la necesidad que tiene del metabolismo de oxígeno es muy alta. Entonces, cuando la diabetes va avanzando, va lastimando estas venas, el ojo se va quedando sin nutrición, ¿no? No llega sangre, no llega oxígeno adecuadamente y eso va a generar que la retina, a manera de quererse defender, va a empezar a hacer algunas sustancias a manera de indicarle al cuerpo que quiere hacer nuevas venas. Y son venas que en un principio pues van a tener el cometido de llevar oxígeno, llevar sangre, nutrientes, mas sin embargo son anormales. Van a ser venas que se van a romper, que van a cicatrizar, a hacer fibrosis y eventualmente esta fibrosis las va a llevar a
jalar la retina y pues genera este desprendimiento. Ahora, hablando de diabetes, bueno, lo más común, la diabetes tipo 2, ahí la recomendación es que cualquier paciente que sea diagnosticado con diabetes de tipo 2 lo veamos en consulta, le hagamos un examen de fondo de ojo y a partir de ahí, depende de si existe o no retinopatía diabética, qué tan seguido lo tenemos que estar viendo. Esto con el objetivo de poder diagnosticar a tiempo y prevenir, ya que puede llegar a requerir tratamiento. Lo más habitual es aplicar láser. El láser lo que va a hacer es quemar retina, digamos. Vamos a quemar retina que está en las orillas, de la cual podemos, por así decirlo, prescindir. Todo esto con el fin de disminuir la necesidad que tiene de oxígeno ese ojo y entonces volverla a llevar a un equilibrio, vamos, y que no siga progresando esta enfermedad. Entonces, cuando es diabetes tipo 2, pues prácticamente al momento del diagnóstico. Sabemos que muchas personas cuando tienen diabetes, ya en el momento en que se dieron cuenta, ya llevamos varios años de diabetes. Y bueno, hablando en concreto de personas con diabetes tipo 1, esto habitualmente se hace la primera revisión, debería de realizarse al 5 años después del diagnóstico. Ok. Entonces aquí creo que ya se rompe un mito de que la insulina te deja ciego. No es la insulina, sino es todo este daño que nos acabas de explicar, ¿verdad? Sí, es correcto. Es interesante porque a lo mejor hablando de esa creencia, tiende a suceder que cuando el paciente necesita insulina, digo, habitualmente, no conozco a detalle esa situación, pero es porque ya hay una deficiencia importante de la misma insulina que produce el cuerpo y necesita ya insulina, pues, administrada por fuera, ¿no? Claro. Entonces, eso nos habla ya de una diabetes avanzada, vamos a decirlo. Entonces, pues, digamos, coincide, ¿no? Claro. Empiezan a usar el tratamiento con insulina y a la par hay todos estos problemas en el ojo que, digamos, el hecho de que coincidan, pasen al mismo tiempo, no explica la causalidad de una u otra, pero tratamos habitualmente pacientes con daño ya importante en su retina, que tienen una diabetes avanzada y que probablemente no tenían un control adecuado, recién empiezan con insulina y se viene toda esta bola de nieve, ¿no? Claro. Otro tema que nos mencionaste ahorita y creo que también es de interés sería la parte del desprendimiento de retina, porque siento que también hay mucha mitificación sobre esto. Mencionaste golpes, pero ¿nos podías hablar un poquito de qué tipo de golpes se necesitaría y cuáles son como otros motivos frecuentes de esto para que justo rompamos un poquito estos mitos? Claro, bueno, hablando golpes, ¿no? Una persona joven, sin ninguna alteración en su retina, digamos, ya sea por alguna cuestión de una miopía elevada o alguna otra, habitualmente la retina se va a comportar, pues, de manera normal, no va a tener alguna alteración. Es muy raro que en alguien joven, sin ninguna otra situación, se presente un desprendimiento. Sin embargo, aquel que tiene un traumatismo, que habitualmente pues van a ser traumatismos ya pues que sea en la región periocular alrededor del ojo o directamente sobre el ojo, pues genera movimientos dentro de todos los tejidos y el mismo gel que tenemos dentro del ojo, que este es el vítreo. Esos movimientos pueden generar, digamos, recordando que dijimos la retina es una capa muy delgadita, que se haga un pequeño agujerito y teniendo este agujerito, habiendo cierta tracción, pues va a entrar líquido por ahí, va a, como quien dice, separar la retina de las capas que están más atrás y estas capas pues son las que la nutren. Entonces, si no le llega adecuadamente oxígeno, mencionamos muchísimo oxígeno el que ocupa, pues este tejido empieza a sufrir. Así como los pacientes que tienen un evento cerebral, pasan ciertos minutos y ya empieza el tejido a morirse, lo mismo pasa en la retina. Entonces sí, un desprendimiento de retina de esas características pues es una urgencia y lo ideal es resolverlo cuanto antes. Distintas maneras para tratarlo, pero todas involucran algún procedimiento. Importante que quien tenga un golpe en el ojo pues siempre acuda a una revisión especializada, una revisión de oftalmología, porque digamos no solo a nivel de la retina, pero el mismo golpe le puede generar otros problemas a distintos niveles del ojo, desde su cristalino, una catarata, inducirle algún tipo de glaucoma y bueno, sobre todo un desprendimiento de retina. Hablando de ese tipo de desprendimientos, los datos de alarma serían pues que vemos flashazos de luz. Estos incluso siguen ahí, aunque tú cierres el ojo, los puedes ver o los puedes percibir.
puede ser que de repente aparezcan muchas de esas mosquitas volantes que seguro todos vemos en algún momento una que otra, pero estas tienden a ser de reciente aparición, son muchas, y entonces ahí valdría la pena echarle un ojo atrás a ver que no haya algo que nosotros le llamamos una lesión predisponente, o es decir, un pequeño desgarro en la retina, que si esto existe, bueno, incluso se puede evitar llegar a cirugía, ¿no? Hablábamos de tratamiento con láser para diabéticos, también se hace en este tipo de situaciones, se pone láser alrededor del desgarro y esto va a reducir muy importantemente el riesgo de que eso avance a un desprendimiento. Claro. Y ya para finalizar, ya nos dijiste algunos de los datos de alarma, medidas preventivas que pueda tomar la gente en su actuar diario para evitar llegar a un daño de retina. Uy, bueno, primero en el contexto de diabetes, un buen control de la diabetes va a evitar muchísimas complicaciones en todo el cuerpo, también en los ojos. Una persona con miopía acudir a sus revisiones de manera paulatina y sobre todo hacerle caso a esos datos de alarma, flashazos de luz, moscas volantes, que baje la visión, sobre todo repentinamente, o a veces hay que se atraviesa como una cortina, un telón de teatro y digamos, sí se ve a través de eso, pero se ve muy borroso. Todo eso vale la pena hacer una revisión. Claro. Pues bueno, esto sería todo por el video de hoy. Luisma, muchísimas gracias por acompañarnos. Hombre, ¿Nos podrías decir en dónde te podemos encontrar y tus redes sociales, por favor? Claro que sí. Bueno, me encuentro dando consulta en la Colonia Andrade, es calle Berlín número 403. Y redes sociales, pues bueno, me encuentran en el perfil de Doctoralia, como doctor Luis Manuel Sánchez Preda. Y el usuario en Instagram es oftalmología.retina. Perfecto, muchísimas gracias. No, De hombre, todos modos, nuestras redes sociales van a estar apareciendo aquí en pantalla y si tienen alguna duda o pregunta, háganoslo llegar y con mucho gusto intentaremos resolvérsela. Muchas gracias.